gracias. Y Segunda Samuel, capítulo 6. Quiero compartir con ustedes esta palabra muy sencilla, pero que más o menos refleja la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo que produce la presencia de Dios en nuestro ser, amén. La presencia de Dios produce mucha bendición en todos los aspectos de la vida de aquella persona que cuida de la presencia de Dios en su vida. Amén. Pero la presencia de Dios no se puede llevar de cualquier forma o de la manera que a mí, como yo entiendo, o como se me antoja, no. La presencia de Dios hay que cuidarla con temor de Dios, con reverencia, con santidad, con sujeción a la palabra, ¿ven? Es a la manera de Dios. Cuando nosotros vivimos a la manera de Dios, Dios ahí desciende y prospera todo lo que, todo aspecto de la vida es prosperado cuando hacemos las cosas a la manera de Dios. Amén. Y en 2 Samuel capítulo 6, David quería llevar el arca del pacto a Jerusalén, quería llevar a su casa, ¿sí? En aquel tiempo no había templo, no existía el templo de Jerusalén, todavía no había sido construido. Y la gloria de Dios era depositada en una urna de oro puro. Y esa urna tenía unos, ¿cómo se llama? Unos bastones para alzarlo así y llevarlo. Y esa urna representaba la presencia de Dios. Dentro de esa urna había maná en un jarrón. El maná era la provisión milagrosa de Dios, que Dios le envió en el desierto a Israel. ¿Ven? Cuando estaban en Israel, Dios le mandó maná del cielo y ellos cada mañana salían y recogían el maná. Era como una frutita así. Ellos lo molían, salía una harina y de eso hacían pan. ¿Ven? Era algo que descendía del cielo y cada mañana ellos tenían que ir a traer el maná. Tenían que cocer el pan. Y muchos no querían salir al día siguiente para buscar el maná, pero para el día siguiente lo que habían guardado ya estaba todo podrido, se pudrió. ¿Sí? O sea, cada mañana hay que salir a buscar de la presencia de Dios. Amén. Porque lo que ayer yo viví con el Señor ya no me sirve hoy. El maná era diario y diariamente tenían que salir ellos a buscar el maná y de eso hacer el pan. Hacían de todo, torta, pan, tortilla, no sé, pero era una harina celestial y ellos lo molían y hacían pan de eso. Y para el día siguiente, los que no comieron ya se abusaron todo.
Y dentro de esa arca del pacto, de esa urna, había el maná. También en el maná, en la urna había una vara, un bastón, ¿sí? Que se había cortado. Y cuando le cuestionaron a Aarón su sacerdocio, ¿sí? Moisés dijo: van a poner todos los príncipes, los hijos de Leví, van a traer sus bastones, y el bastón que florezca va a ser realmente el que Dios escogió para que pueda ministrar conmigo, decía Moisés. Y trajeron los príncipes, los levitas, sus bastones, los príncipes, eran príncipes, ¿sí? Y pusieron también el bastón de Aarón, la vara de Aarón. La vara representa autoridad. Siempre cuando los presidentes asumen, o los reyes asumen el gobierno, se le da un bastón. Es el bastón, ¿sí? Es una vara que representa el gobierno, que representa poder. Pero ellos tenían una vara de almendro. Aarón tenía una vara de almendro, y lo dejaron la noche, y al día siguiente decía Moisés: la vara que florezca. Es imposible que eso suceda, porque esa vara había sido cortada hace mucho, estaba seco, era una vara, un bastón. Y al día siguiente, cuando sacaron las varas, la vara de Aarón estaba florecida, lo que significaba de que la persona a quien Dios escogió para ministrar al lado de Moisés era Aarón. La vara florecida significa respaldo de Dios. Amén. Y había otra cosa en la urna. En la urna también estaban las tablas de la ley. Las tablas de la ley representan la revelación de Dios. Revela la voluntad de Dios para el creyente. Es en esa palabra donde Dios dice: así vas a hacer. Así vas a hacer. Y Dios le instruye a su pueblo por medio de su palabra. Y bueno, esta arca, también había otra cosa del arca. Había unos querubines que protegían, era como la tapa, ¿sí? Y querubines que daban cobertura a lo que había adentro. Y en medio de esos querubines había una nube azul. Una nube azul que representaba la misma presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, vamos a leer lo que dice David. Vamos a ver de versículo 6. Versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí. Dios por aquella temeridad, y cayó ahí mismo muerto Usa. ¿Qué estaba pasando acá? David quería transportar el arca del pacto de los filisteos, de la tierra de los filisteos, a Jerusalén. Y en ese trayecto, un buey tropezó, los bueyes tropezaron y parecía que iba a caer el arca del pacto. Y Usa
era uno de los levitas, uno de los encargados de mover el arca del pacto. Y él creyó, Usa creyó que se iba a caer el arca y extendió la mano para que no se caiga. Amén. Y aquí hay una enseñanza muy importante. Cuando él levantó la mano para defender a la presencia, al arca del pacto, le desagradó al Señor. Era bueno lo que quería hacer Usa. Usa no quería que se caiga la urna, esa urna. Era bueno, pero no era el modo. No era el modo. No se podía tocar el arca y no se podía mirar adentro. ¿Sí? Esto es un reflejo. Después vamos a ver qué representa el arca hoy para nosotros, el arca del pacto. Pero Usa quiso hacer el bien para que no se caiga, pero no era la manera correcta de hacerlo. Muchas veces, hermanos, nosotros somos como Usa. ¿Amén? Usa con Z. Usa quería administrar la presencia de Dios a su modo, a su manera, a la manera que él interpretaba. Lo quiso hacer de una manera desesperado, aunque era buena su intención, pero no podía él tocar el arca, ni se podía mirar adentro del arca. Entonces esa arca tenía que llevarse por 4 personas. Acá uno, ahí hay otro, y allá hay otro, y tiene dos barras así con unos anillos, se mete ahí, y 4 personas tenían que llevar. Esa era la manera, era que tenía que llevar, tenía que ser llevado por los levitas, los hijos de los sacerdotes. Pero ellos estaban haciendo totalmente al revés. David estaba llevando el arca del pacto en una carreta estirado por bueyes. No era la manera de hacer. Y cuando llegó el momento donde una de las piedras, las ruedas, parecía que el arca se iba a caer, y Usa extendió su mano para que no se caiga. Ya David se había equivocado en la manera de llevar. ¿Y quién pagó el precio? Usa. Usa cayó muerto. Hermano, Dios hoy nos está llamando a nosotros que llevemos su presencia en nuestras vidas. Amén. Y a veces, como Usa, nosotros no entendemos cómo llevar eso. Y lo hacemos de una manera como nosotros lo entendemos, como nosotros queremos hacerlo. Yo he encontrado gente, una vez encontré una persona que me dijo: pastor, yo siento que cuando me muera me voy a ir al cielo. Y él decía de que una vez que él era salvo, que ya no importaba si pecaba o no pecaba. Que él decía en su corazón y en su mente de que no importaba si vivía en santidad o no, porque una vez que Cristo murió por él en la cruz, que eso era suficiente para él, que Cristo murió y derramó su sangre de una vez por todas por nuestros pecados, y somos salvos por fe, por gracia, no por obras, decía él. Y decía él que me dijo una vez: pastor, yo tengo un amigo que es travesti, me dijo. Y siempre hablo con él. A veces viene en casa y dormimos juntos.
Nosotros estábamos Fernando de la Mora. Y él, cuando terminaba el culto, el joven se iba se acercaba a las mujeres casadas y le proponía cosas. ¿Sí? A las mujeres casadas no le perseguía. Y la hermana casada venía y nos decía: pastor, este muchacho me persigue con este muchacho. Y después yo me senté un día para hablar con él. Me dice él que él no creía que él podía vivir la vida libre. Una cosa es ser libre y otra cosa es vivir en libertinaje. Amén. Dios nos hizo libres para vivir en libertad, no para vivir en libertinaje. Y él tenía relaciones sexuales, ¿sí? Su vida era un desastre, pero él decía de que él cuando moría iba a ir al cielo, que él sentía. Hermano, no es por sentimientos. Cuando nosotros vamos a servir a Dios, dice la Biblia: aquel que invoque el nombre del Señor, apártese del mal. No es a nuestra manera, por más que sea buena la intención, pero no es a mi manera, es a la manera que Dios habló en su palabra. Usa quiso hacer a su manera y le costó la vida. La Biblia dice en Apocalipsis, dice la Biblia, que no entrarán los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos, los estafadores, los que se echan con varones, los afeminados, los que mienten, los que roban, los hechiceros, los macumberos, los que consultan a los brujos, no entrarán al cielo. Amén. Pastor, ¿qué tiene que de vez en cuando yo fornique? ¿Qué tiene que de vez en cuando yo mienta? ¿Qué tiene que ver que yo de vez en cuando me rebele? Tiene mucho que ver, porque la presencia de Dios está en tu vida. ¿Qué tiene que ver, pastor, que yo creo de que el diezmo es para el Antiguo Testamento? ¿Qué tiene que ver que yo hoy pueda dar o no dar el diezmo? Amén. Pero no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, a la manera que Dios dice en su palabra, que nosotros tenemos que llevar la presencia de Dios en nuestra vida, como dice la palabra del Señor. Había una ley, una forma, un manual de cómo llevar el arca. Pero Usa y David violaron todas las formas. O sea, él hizo de la manera que yo entendía, de la manera que se le tocó. ¿Y qué pasó? Le costó la vida a Usa. Pero había otra persona que sí cuidó de la presencia de Dios en su vida correctamente. Dice que Usa pereció en ese lugar. Se entristeció mucho, en el versículo 8, y se entristeció mucho David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Pérez. ¿No te parece conocido ese apellido, Pérez? Nosotros somos toditos descendientes de la familia Pérez. ¿Sabes para vos eso, doña Rosa? ¿No sabía? Porque Adán era Pérez.
Adán. Porque Dios le dijo: el día que comieren de esta fruta, Pérez seréis, le dijo. Pérez seréis, le dijo. Yo soy Benítez, pero nuestro primer papá se llamaba Pérez. Adán Pérez. Pérez seréis, le dice. Y ahí fue donde pereció Usa. Y temiendo David a Jehová aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Él no sabía cómo transportar, cómo llevar la presencia de Dios en su vida. Cómo transportar esa urna de Filistea, de la tierra de Filistea, de la frontera de Filistea hasta Jerusalén. Él quería llevar en su casa esa urna. David no tenía idea de cómo llevar la presencia de Dios en su vida. ¿Usted se acuerda de David cuando él de la azotea deseó a la mujer de su prójimo? David todavía no entendía cómo llevar la presencia. Era la misma presencia de Dios que estaba con David. David no se da, es que no le caía la ficha. No se daba cuenta a quién servía. Que no era al modo de David. No es a nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros deseos. Hermano, tus impulsos, tus deseos, nuestras emociones, nuestros sentimientos puede hacer que la presencia de Dios se aleje de nosotros. Amén. Dice la Biblia que el Espíritu Santo se contrista, aunque nunca se aparta de nosotros, pues se entristece el Espíritu Santo con nosotros cuando nosotros hacemos la manera equivocada las cosas. Dios quiere llevarte a su voluntad perfecta, pero nuestro mal proceder, nuestro mal hablar, nuestra mala conducta le entristece al Espíritu Santo. Porque es como una oposición para que Dios derrame su bendición en tu vida. Y dice que, versículo 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová en la ciudad de David, y lo hizo llevar en la casa de Obed-Edom Geteo. Esa urna, David no fue capaz de moverlo y tuvo miedo. Imagínate que David muera o muera su familia o alguien más, ¿verdad? Por no saber llevar el arca, la presencia. Hermano, hermana, vos tenés que saber llevar la presencia de Dios en tu vida. Hoy, Dios está en tu casa, está en tu vida. Y ahora vos tenés que cuidar de la presencia de Dios en tu vida. Que no se entristezca el Espíritu Santo en tu vida. Cuando nosotros vivíamos sin Jesús, vivíamos y hacíamos lo que queríamos, como entendíamos. Hoy, para el creyente, la guía es la palabra de Dios. Ya no es a la manera que yo entiendo, a la manera que yo quiero, es a la manera que la Biblia dice. A la manera que la palabra de Dios dice es que yo debo manejarme en este tiempo. Amén. Decirle que está a tu lado, tenés que hacer lo que la palabra de Dios dice. Muchas personas en su corazón dicen: no, yo no voy a congregarme. Vengo cada domingo o cada mes. Ese es un error, porque Dios por algo mandó levantar templos. Aunque la presencia de Dios llena la tierra, la tierra está llena de la gloria de Dios y de la presencia de Dios, pero solamente desciende donde hay un adorador. La presencia de Dios desciende y se manifiesta donde hay un adorador. Jesús dijo: reúnanse y esperen la promesa. Pablo decía:
no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre no congregarse. Nosotros queremos ser Pashá en este tiempo y mucho más en este 2025. Hoy tenemos las redes sociales. Tenemos TikTok, tenemos Facebook, tenemos YouTube. Y nosotros en este tiempo, los creyentes, ya no se quieren congregar. Yo le respeto y le amo mucho a los pastores que salen y predican en las redes sociales, tienen sus programas, pero usted va a ver que estos hombres de Dios están desde un púlpito predicando a la iglesia. La iglesia no se deja de congregar, sino que este pastor está usando las redes sociales para aprovechar las redes sociales. Pero la iglesia está ahí siendo ministrada. Nosotros queremos ser creyentes que nos alimentamos de las redes sociales. Hoy yo voy a ver la predicación de ¿cómo se llama? Emilio Agüero, ¿sí? O de Guillermo Lonado, Casluna, o de Gante Gebel, o de Pastor Bullón, o de Luis Palau, o de Franklin Graham, o de Tania Sun, Tania Ten, o alguno de esos famosos predicadores. Sergio Benítez. No, pero ese predicador es demasiado famoso, hermano. Ese predicador es demasiado famoso y ya no me da que verle porque te puede convertir en algo. Ahí derecho, ahí él te dice las cosas bíblicamente aunque no te gusten. Amén. Hermano, yo hermano soy una persona que no me gusta endulzar. A mí me gusta decir la palabra de corazón, de alma, de espíritu, de obediencia. No endulzarla. Quiero darte la palabra tal y cual como está. Pero mucha gente no, oye, ha visto la predicación y no viniste a la iglesia, hermano. Y yo tengo que venir toda la iglesia. No, porque yo no vengo a la iglesia, yo dejo de orar, de leer, de escuchar la palabra. Yo siempre estoy escuchando la palabra. Pastor, no soy el único que yo escucho. Yo escucho a muchos siervos de Dios. No, en la iglesia hay un pastor que te conoce. Hay un pastor que va a dar cuenta por tu alma. No, es el pastor que está en las redes sociales. Hay un pastor, ¿sí?, que está orando delante de Dios, que te tiene que formar, que te tiene que guiar, que te tiene que llamar la atención, que te tiene que formar como hija de Dios, como hijo de Dios. Y es ahí donde tenés que congregarte. Es ahí donde tenés que someterte. Pastor, el tema del sometimiento, no estamos ya en la era medieval para someternos, para sujetarnos, para obedecer a nuestros pastores. No estamos en la era de la esclavitud, ya se abolió la esclavitud. Bueno, la verdad que yo no quiero que te sometas a mí. Yo no quiero eso. La Biblia dice: maldito es el hombre que confía en el hombre. Tú te tienes que someter a la formación de la palabra. Nosotros como pastores somos como tutores y curadores, preparándote para lo que Dios tiene para tu vida. Somos como el maestresala que prueba el vino espiritual que vos preparas. Y nosotros somos los que tenemos que distribuir, probar tu vino espiritual, tu ministerio.
El agua que vos producís, ¿sí? Dice que Jesús cambió el agua en vino. Y Jesús le mandó al maestresala. No le mandó al esposo, le mandó al maestresala. Jesús se sometió a la autoridad de ese lugar, en ese momento. Fue Jesús. Él no se sirvió, se fue directo. Mira, esposo, acá yo traje el agua que yo hice, lo convertí de agua a vino. ¿Puedes tomar, esposo? No. Había un encargado de la fiesta. Jesús le mandó al maestresala, el encargado de la fiesta, de las bodas. Y el encargado de las bodas le llevó al esposo. Pero nosotros queremos hacer al revés. A veces nosotros queremos llevarle al esposo sin pasar por... Queremos saltear al maestresala. No se puede. ¿Qué es eso? Solución. No se puede saltear los procesos. No es a la manera que yo quiero. Es a la manera que dice la palabra. Es a la manera que dice la palabra. Hay que congregarse. Porque la palabra, ¿por qué, pastor, hay que congregarse? Porque la palabra de Dios dice. Porque es para tu bien. Porque es para tu crecimiento. Porque Dios no solamente quiere que vos seas salvo o salva. Dios quiere llevarte a tu propósito. Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Él quiere que vos conozcas más a profundidad y seas preparado, entrenado para el llamado. Dios te está llamando con un propósito. ¿Cuánta gente está esperando que Dios termine el proceso contigo? Que no conocen nada de la palabra de Dios. Obed-Edom, el nombre Obed-Edom, dice que David dejó el arca del pacto, porque no sabía cómo llevarlo, lo dejó depositado y a cargo de Obed-Edom. Obed-Edom significa, el nombre Obed-Edom significa siervo de Edom. Obed-Edom significa siervo de Edom. Obed, siervo. Edom significa, la palabra Edom significa rojo, rojizo. Y los edomitas eran descendientes de Esaú. ¿Se acuerdan ustedes de Esaú? Esaú, él había cambiado su primogenitura, ¿cómo dije? Primogenitura. Él cambió su primogenitura por un guiso rojo de lenteja, guiso rojizo. Señora, nadie venía asado, ni pollo, ni cerdo, no, un guiso rojizo. Obed-Edom pertenecía a esa línea. Era siervo del rojo, del rojizo. Su descendencia, ¿sí?, venía del rojizo, y el rojizo los edomitas son descendientes de Esaú. Que cambiaron la gloria de Dios, la presencia de Dios, las promesas de Dios por un plato de guiso rojizo. Obed-Edom, su nombre más o menos era una maldición para él. Siervo
el guiso rojizo. Obed-edom, Esaú había cambiado toda su primogenitura, había cambiado la bendición de Dios por un rato de placer. Su estómago no quería esperar. Allá José me la terminó. ¿Cuántas personas no son capaces de esperar el tiempo de Dios y se apuran y hacen las cosas fuera del tiempo de Dios? Y lo hacen mal. Ese fue el problema de Esaú. Él quería solucionar su problema ahí, ahora mismo. No quería tener fe, no quería esperar el tiempo de Dios. A lo mejor su mamá estaba cocinando otra cosa ahí, pero él quería comer ese nomás. ¿Cuántas veces Dios, amados hermanos, tiene para nosotros cosas mejores, pero nosotros nos empecinamos por ese que no es la voluntad de Dios? Y nos volvemos tercos. Si no dice algo, nos enojamos. Y ese era el problema de Esaú. Esaú quería ya. Y decía Esaú: ¿de qué me sirve a mí la primogenitura si voy a morirme luego? Dame si que de ese guiso rojizo. Se va a quiero comer. Que se vea mira, esa bendición que Dios tenía para Esaú iba a ser para él y para sus descendientes. Su hijo iba a conquistar naciones, iba a ser poderoso en la tierra, iba a gobernar el mundo entero. Los enemigos de Esaú estarían siempre bajo los pies de Esaú. De los lomos de la descendiente de Esaú tenía que salir reyes, sacerdotes, tenía que salir el Mesías, el Salvador del mundo. Hoy el pueblo de Israel es conocido como una superpotencia mundial, y todo lo que nosotros vemos son invenciones de los judíos. La luz es una invención de los judíos. Los neumáticos, los vehículos, los motores, la mayoría de las cosas electrónicas y de la ciencia procede de inventores judíos. Él despreció la bendición de Dios. Y todo lo que Dios tenía para él y para su descendencia, él lo cambió por un plato de lenteja. Guiso rojizo de lenteja. A mí no me gusta la lenteja, ¿cómo? ¿A usted no le gusta la lenteja? Esa lenteja, arroz quesú, ¿cómo se llama ese? Manteca. Pedido manteca, ese manteca que es así, no es que tanto me gusta a mí, pero es rico también, ¿verdad? Si por ahí me quiere invitar, no me acuerdo, hace mucho no como más. Y él cambió todo lo que Dios tenía. Pero Obed-edom, en la vida de Obed-edom, la historia iba a cambiar. En la vida de Obed-edom. Obed-edom, que no siempre había vivido derrotado, fracasado, hoy tuvo la oportunidad y trajeron en la casa de Obed-edom el arca del pacto. La presencia de Dios llegó a la casa de Obed-edom. ¿Sabes qué? No importa de qué familia vengas, no importa tu pasado, si vos entendés quién está viviendo en tu vida, si vos entendés la presencia de Dios que está en tu vida y la sabés manejar, no tenés que repetir la historia de tus padres. ¿Cuántos están entendiendo? No tenés que repetir. Obed-edom no tenía que, Obed-edom no estaba obligado a repetir la maldición de su padre Esaú. Vos no estás
estás obligado. Porque Dios a cada uno le da la oportunidad de romper la maldición de sus padres. Si en tu familia siempre ha habido aborto, enfermedad, delincuencia, vicio, golpe, infidelidad, muerte prematura, vos no tenés por qué repetirlo. Bueno, yo conozco familias que nadie se casa, ninguno se casa. Es como una maldición: la abuela no se casó, la mamá no se casó, ella no se casa, su hijo no se casa, su hija no se casa. Es como una maldición de que todas esas familias es mamá soltera. Es como una maldición que toda la familia, la abuela tuvo diabetes, la hija tiene diabetes, ella tiene diabetes, su hija tiene diabetes, su nieta tiene diabetes. Es como una maldición que todo el mundo tiene diabetes. Obed-Edom no tenía que repetir la maldición que estaba sobre su padre. Y le vino la oportunidad, vino la presencia de Dios. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, todopoderoso, que visito la maldad de los padres a los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Cuando Dios te visita no es para condenar, sino te está dando la oportunidad. Yo visito. ¿Por qué hermana Lucía, por qué alguien te visita? ¿Por qué una persona puede visitar a otra persona? Porque te lleva en cuenta. ¿Te lleva en cuenta? Y es importante. Soy importante para él, otro. Y de repente para honrarte también. Para honrarte. Llevarte un regalo. Llevarte un regalo. Como quiero tu visita, hermano. ¿Sabes por qué te visita alguien? Porque te ama. Porque está interesado en vos. Dice que Dios visita a los padres, aún en su maldad, hasta la tercera y cuarta generación, para ver si no podemos hacer las paces. Dios visita para ver, para golpea y dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios viene a nuestra familia, Dios viene a nuestro corazón, queriendo hacer las paces. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, Obed-Edom recibió el arca del pacto en su casa, la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué hizo Obed-Edom? Él fue inteligente y dijo: no, la presencia de... ya se murió alguien ahí en la calle. Uno de los soldados, uno de los levitas, que quiso hacer a su manera, llevar la presencia de Dios, el arca a su manera, ya murió por causa de esa urna. Y David tenía tanto miedo que dijo: no, esto no va a matar a todos, vamos a dejar la casa de Obed, que se muera Obed. Decía David, el siervo del guiso rojizo, que se muera él, si su familia lo es, ¿verdad? Que le mate la presencia de Dios. Pero ¿sabe qué hizo Obed-Edom? Él estudió por la palabra cómo hay que administrar la presencia del arca del pacto. Mire, entonces David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, a Belén, y lo hizo llevar a la casa de Obed-Edom, Obed-Edom, el que come guiso rojo. Déjale ahí al siervo del guiso rojo, ahí que se vea Obed-Edom. Vamos a ver después qué pasó, si se murió, qué es lo que pasó. Y estuvo el arca de Jehová
en la casa de Obed-Edom. Pero Obed-Edom sí supo cuidar del arca del pacto. Dice, se quedó el arca del pacto, el arca de Jehová, en la casa de Obed-Edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom. ¿Y a quién más bendijo? A toda su casa. Cuando la presencia de Dios nosotros lo llevamos correctamente, no hay forma de que Dios no te bendiga. Pero no es a tu manera. Es a la manera de Dios. Obed-Edom tuvo que estudiar la escritura, informarse cómo se lleva la presencia de Dios. Y él sí lo cuidó como tenía que ser, conforme a la escritura. Solamente estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, el arca del pacto, que representaba la presencia de Dios. Y en esos 3 meses Dios le bendijo a Obed-Edom. ¿Sabe por qué Dios le bendijo a Obed-Edom? Primero, porque en el arca del pacto estaban los mandamientos de Dios, las tablas de la ley. Él tenía la revelación. Hermano, cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios y Jesús está en nuestra vida, Jesús siempre te va a hablar y te va a revelar su voluntad. Una persona que tiene una relación con Dios, Dios siempre le va a hablar, siempre le va a decir su voluntad. Esto tenés que hacer, esto no tenés que hacer, acá tenés que irte, por acá no te vayas. Siempre nos dirigirá a la presencia de Dios. Amén. Si nosotros andamos conforme a su voluntad, dice la Biblia, dice Dios que Dios busca en la tierra los íntegros. Para los íntegros de la tierra es toda mi complacencia, dice el Señor. Este me servirá, el que es íntegro, que no tiene el corazón fisura, no tiene fisura en su corazón, no está roto en su corazón. El íntegro es de una sola pieza, no está roto, no está partido en dos. Muchas personas quieren llevar la vida cristiana con el Señor, un pie en el mundo y otro pie en el Señor. Pero Dios te quiere íntegro, Dios te quiere todo solito para vos. Él es un Dios celoso. Él sí es un Dios celoso. Él no quiere compartirte con el mundo, ni con el pecado, ni con el diablo. Él te quiere solo para vos, para Dios. Amén. La Biblia dice: no os engañéis, todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Amén. Yo no puedo engañarme delante de Dios y ocultar mi pecado, tratar de ocultar mi pecado. Tal vez lo oculte delante de mi esposa, tal vez lo oculte delante de mis hijos, tal vez lo oculte delante de la iglesia, pero delante de Dios mi vida está al desnudo. Delante de Dios no se puede esconder nada delante de Dios. Y Dios le dijo a David, el rey David le dijo: lo que tú hiciste en secreto yo lo voy a publicar desde la azotea.
Lo que tú hiciste en secreto, yo lo voy a publicar al mediodía, delante del pueblo. No se puede esconder. Hermano, la fornicación, el adulterio, por ejemplo, dice el adúltero, la adúltera dice: comeré este pan, me limpiaré la boca y nadie se enterará. El adúltero. Y en el mundo hay un dicho que dice: no hay más rico bocado que aquel que se come en secreto. Está hablando del pecado, de la fornicación, del adulterio. Pero delante de Dios no hay secreto. El temor de Dios debe guardar mi corazón, debe proteger mi vida, debe ser mi fortaleza. El temor de Dios. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios el hombre se aparta del mal. Yo como pastor no puedo tener una cámara oculta sobre tu vida 24/7 para ver si vos vivís o no de acuerdo a la palabra de Dios. No. A mí me corresponde predicarte la palabra, mostrarte la verdad, y a vos te corresponde tener temor de Dios. Y el temor de Dios es tu fortaleza. Pastor, yo soy débil. No, el temor de Dios es tu fortaleza. Tú no necesitas que el pastor te mire, ni que la iglesia te mire, ni que tus padres te miren. Tú necesitas tener temor de Dios. Otra cosa que tenía el arca del pacto, que tenía Obed-edom, él tenía la revelación de la palabra y tenía también la vara de Aarón. Tenía un respaldo de Dios. Así que todo lo que hacía Obed-edom, Dios lo respaldaba. Amén. El mundo espiritual se va a levantar en contra de la persona que quiere caminar con Dios. Pero Dios está marchando delante de vos como vanguardia, como retaguardia. Eso sí, significa respaldo de Dios. Hay algo que, hermano, yo nunca voy a hacer. Yo no voy a respaldar a nadie que no quiera vivir como la palabra de Dios dice. No pondría mi mano por alguien que no quiere vivir conforme a la palabra. Pero sí voy a poner mi mano por la gente que se esfuerza en hacer lo que la palabra de Dios dice. Me cuesta, pastor, obedecer. Me cuesta someterme, pastor, pero me someto. Me someto a la palabra. Si no puedes amar a tu hermano a quien ves, porque estás viendo a tu hermano, si no le puedes amar a tu hermano a quien ves, ¿cómo le vas a amar a Dios a quien no ves? Le dice Juan a sus discípulos. El libro de Juan. ¿Cómo te vas a someter a Dios a quien no ves y no te puedes someter al pastor a quien ves? Amén. La Biblia dice: someteos a vuestros pastores, porque ellos velan por vosotros para vuestro bien, como quienes han de dar cuenta delante de Dios. ¿El pastor es un Dios? No, no es un Dios. Somos simplemente mentores, siervos para guiarte. A mí no me sirve que la gente se someta. ¿Para qué me sirve? No me sirve a mí. ¿De qué me sirve a mí que la gente me obedezca? Nada. Yo tengo mi casa, mi familia, mis hijos, tengo mi vida. Tengo a Dios, tengo su palabra, tengo su ministerio. Servicio. ¿A quién le sirve? Le sirve a la persona que está viviendo en el principio de la palabra. Someteos a tu autoridad. Porque
cuando tú te sometes a la autoridad, estás bajo cobertura. Cuando yo salgo de la autoridad, me quedo sin cobertura. Porque la cobertura que Dios te da es esa autoridad. Porque Dios es un Dios de orden. Amén. Y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos bajo autoridad. Jesús lo hizo bajo autoridad. Cambió el agua en vino y lo puso bajo autoridad. Lo que Jesús hizo, poner su ministerio bajo cobertura. Nosotros no podemos pretender llevar nuestro ministerio y obviar la autoridad. Hay que poner el ministerio bajo cobertura. Jesús lo hizo. ¿Sabe que Jesús no predicó la palabra, el evangelio, hasta que la autoridad de ese momento le impulsó? Juan el Bautista vio venir a Jesús y le dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él oí. Y Jesús vino a Juan el Bautista, un hombre, un simple hombre, para ser bautizado. Y Juan el Bautista le dijo a Jesús: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Juan el Bautista tenía el discernimiento y la revelación de que él era el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Sabía que ahí estaba Dios mismo encarnado. Y de repente el Mesías, el Señor, venía para ser bautizado por Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, por revelación del Espíritu, dice: pero Señor, tú vienes a mí para ser bautizado, pero yo necesito ser bautizado por ti. Jesús le dijo: tranquilo, es necesario hacer las cosas, guardar toda la ley. Es necesario. Y él sometió su vida, se dejó bautizar por Juan el Bautista, se sometió a la autoridad de Juan el Bautista, reconoció a Juan el Bautista y se zambulló en las aguas. Y a partir de ahí se oyó una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia, a él oí. Y desde entonces, dice la palabra, Jesús comenzó a predicar el reino. Jesús puso su vida bajo autoridad. ¿Cuándo dicen amén? Entonces, a partir de ahí comenzó Jesús a predicar. A partir de que fue bautizado, entró en un desierto, en una prueba, y luego empezó a predicar. Pero Obed-Edom se informó, estuvo 3 meses. El arca de Jehová estuvo en la casa de Obed-Edom, y Dios les prosperó a Obed-Edom y a toda su casa. Hermano, cuando nosotros cuidamos de la presencia de Dios en nuestras vidas, toda nuestra familia será alcanzada y será bendecida. Todo lo que tocaba Obed-Edom era bendecido, porque tenía la revelación de la palabra, tenía el respaldo de Dios, la vara de Aarón florecida. Y hay otra cosa que tenía el arca del pacto: tenía la urna donde estaba el maná, que significa provisión divina. La provisión divina. Una persona que cuida la presencia de Dios en su vida siempre tendrá la provisión divina en su vida.
Dios va a hacer algo y te va a llegar la bendición. Pero todo lo que hacía Obed-Edom, en 3 meses Dios bendijo la vida de Obed-Edom, el siervo del guiso rojo. Y al igual que Obed-Edom, amado, vos no estás condenado a repetir la maldición de papá, de mamá, de abuela. No estás condenado a eso. Vos podés cambiar tu historia cuidando de la presencia de Dios en tu vida. Para terminar, Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 1, mejor. Mire, Obed-Edom tenía la plenitud de la presencia de Dios en su casa y Dios le bendijo en 3 meses todo lo que tenía. Pero acá nosotros en Cristo, Obed-Edom es simbología, es figura de lo que nosotros hoy vivimos con el Señor, representativo a nuestra vida, a nuestra relación con Dios. Hoy ya no hay una urna, un arca del pacto. Hoy le tenemos al Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra del Señor Jesucristo? Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya está la bendición. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. ¿Cómo Dios nos quiere? No es como si fuese, para que fuésemos. Dios nos llamó a nosotros para vivir en santidad, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, o sea, en su presencia. No es a veces, esta semana me venía una palabra de Dios que dice: bienaventurado el varón que siempre teme a Jehová, que siempre tiene temor de Dios en su vida. Feliz el hombre que siempre tiene temor de Dios. La Biblia dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Número 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según su puro afecto de su voluntad. O sea, somos adoptados para ser su hijo. Hebreos dice que Dios al que recibe por hijo corrige. Un verdadero hijo de Dios, cuando vos le corregís, te ama. Un hijo de Dios verdadero. Pero una persona que no se deja corregir, ¿cómo puedes lidiar con una persona que no se deja corregir? Reprende al sabio y te amará. Corrige al necio y te odiará. Entonces, somos hijos
A un hijo de Dios se le puede instruir y te ama. Un hijo de Dios no tiene dónde ir más que a papá. Pero el que no es hijo dice, ¿quién es? Se cree, este es para mí, decirme lo que yo tengo que hacer. ¿Qué hace el bastardo? ¿Vos no sos mi papá? ¿Vos quién te crees para decirme lo que yo tengo que hacer? Rechaza la autoridad. Rechaza el consejo. Ese es el bastardo. Si se deja sin corrección, entonces no soy hijo, sino bastardo, dice la Biblia. Entonces, el hijo, hemos sido educados para ser hijo. El hijo se le corrige a los hijos. Los hijos de Dios reciben la corrección. Yo me acuerdo que cuando mi pastor me corregía, y a veces me corregía en público. La mayoría de las veces eran privados, pero había veces que yo fallaba en público y en público me corregía. Entonces, el Espíritu Santo me decía, no vayas a cortar tu proceso, Sergio. No cortes tu proceso. Vos estás siendo formado. La formación. Hermano, muchos quieren la promoción, pero no quieren la formación. La formación. No hay promoción. En el Señor no hay promoción sin formación. ¿Quiere ser promocionado por Dios? Tiene que ser formado por Dios entonces. Muchos quieren el manto. Muchos quieren el manto, pero no quieren soltar la manta. Muchos quieren el carro, pero no quieren llevar la carga. La carga. La carga es lo que es importante. El cargo va a venir después. La carga. Es ahí donde necesitamos manos, hombros, fuerza. La carga, no el cargo. Amén. A mi líder, los martes yo llevo la carga en oración cada martes acá. Es ahí donde yo necesito a los Aarón y Hur que lleven conmigo a la presencia en la oración. Que me sostengan los brazos, los Aarón y Hur. Es ahí. Y sigue la lectura. Nos predestinó para ser hijos suyos. Número 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea que no hay un creyente que diga, pues yo conozco a pastor, yo no sabía. No, Dios te dotó de sabiduría e inteligencia. Versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El número 10, para reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así como las que están en los cielos, así como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme a su propósito. Decir conmigo, yo tengo un propósito. Decir conmigo, decirle que está a tu lado, vos tenés un propósito en Dios. El que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. No es como yo quiero, sino conforme a Él. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Es profundo la revelación que tenía Pablo para los Efesios.
Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Estamos hablando, cuando habla de santos, no está hablando de nada está hablando del hermano que tiene carne y hueso. ¿Ven? No de un ídolo. Para con el amor de todos los santos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones de vosotros. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que le conozcan más a Dios, alumbrando los ojos vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de su gloria y su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos, sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Jesús es aquel que lo llena todo en todo. Jesús en la iglesia, la presencia de Jesús en la iglesia es la plenitud. Obed-Edom tenía la plenitud de Dios en su vida, metafóricamente, figurativamente, de lo que iba a ser Jesucristo en nuestra vida hoy. Pero, hermano, hay que tener cuidado con la presencia de Dios. Por eso Pablo ora y dice: yo quiero que ustedes puedan entender el poder de Dios que opera en ustedes. Porque este poder, esta unción, esta gloria, esta presencia al Señor que ustedes han creído, ha vencido a todo poder, autoridad, señorío, potestad. No solamente en este siglo, sino en el venidero, en el cielo y en la tierra. Esa presencia de Dios que habita en ustedes, ustedes tienen que entender, que Dios les revele el poder, la autoridad que está en ustedes, decía Pablo. Amén. Es imposible, querido hermano, de que Dios no bendiga a una persona que cuida de la presencia de Dios. Lo hizo con Obed-Edom, que estaba destinado a fracasar. Pero Obed-Edom supo cuidar de la presencia de Dios en su vida, y Dios lo bendijo. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios en su vida? Ponete en pie, por favor. Esaú no se daba cuenta, hermano, de lo que él tenía. Esaú no tenía revelación de Dios en su vida. Obed-Edom estaba más o menos destinado a lo mismo, pero Obed-Edom marcó la diferencia al cuidar de la presencia de cómo se debe. Iglesia, debemos de informarnos muy bien sobre la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios está tu propósito, está tu provisión, está tu respaldo, está la revelación. En la presencia de Dios en tu vida, en que cómo vos lo manejes, cómo vos lo cuidas de la presencia de Jesús en tu vida. De eso depende de la salvación de tu familia. Como hija de Dios, como hijo de Dios, vos no podés hablar como un mundano delante de tu familia. No podés actuar como un mundano delante de la gente. ¿Cómo vas a ganarle a Dios? Para Dios. Vos, si sos hijo de Dios, no podés estar peleándote con tu familia. ¿Cómo le vas a ganar a Dios, para Dios así? Tú tienes que llevar la presencia de Dios en tu vida. Cuidar la presencia de Dios en tu vida. Porque Dios no solamente quiere bendecirte a vos, quiere bendecir a toda tu casa, toda tu familia.
Dice la Biblia que Dios es un Dios celoso, no comparte su gloria con nadie. Visita la maldad de los que la aborrecen hasta la tercera y cuarta generación. Pero dice que Él tiene misericordia de millares. En la presencia de Dios está la revelación. Una persona que habita en la presencia de Dios siempre va a ser sensible a lo que Dios está hablando. Hemos sido adoptados como hijos. Un hijo tiene que ser corregido, entrenado, guiado, preparado. Pero el bastardo no permite la corrección. El bastardo se va cuando le querés corregir. Te odia cuando le querés corregir. Corrige al sabio, te amará. Reprende al necio y te ganarás su enemistad. Te odiará. Amén. ¿Cuántos quieren recibir la presencia de Dios en su vida? Lo tienen que hacer conforme a su palabra. A mí me encanta lo que dice. Solemos irnos a la casa de nuestro grupo pequeño allá en Areguá. ¿No es tu casa, señor Rosa? Yo quería que haya Areguá, solo Areguá. No estoy allá. Y me dice, se lo contar su testimonio a Rosa y dice: yo ahora escucho la palabra de Dios. Y ahora que escucho la palabra de Dios, realmente estoy entendiendo. Y muchas cosas cambiaron de mi vida, dice Ña Rosa. Y la gente nota eso en su vida, su familiar. Porque Ña Rosa era como yo, era pidí por, ¿verdad, Ña Rosa? Pidí por, o pedía por, ¿verdad? Yo era así mismo. Ahora ya no es más. Y dice Ña Rosa: sí, ahora que tengo las palabras, tengo una paz. Tengo una tranquilidad ahora. Claro, porque la presencia de Dios está en tu vida. Y Dios te da paz. Amén. Hermanos, la palabra de Dios es completa y nos prepara, nos capacita. Pero es importante cuidar la presencia de Dios. En casa, en el trabajo, en la intimidad, en los pensamientos más íntimos. Dios quiere hacer algo, puede hacer algo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en este momento, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. La bendición que tiene el cuidar la presencia de Dios en nuestras vidas. Señor, cuidar tu presencia es según tú, no según nosotros. Muchas veces nosotros pensamos de una o de otra forma que debemos de vivir la vida cristiana, pero tu palabra dice que no es a nuestro modo, sino que es a modo de tu palabra, Señor. Señor, así como oraba Pablo por la iglesia de Éfeso, así oramos, pedimos que tú nos reveles, Señor, la supereminente grandeza y poder que opera en nosotros. Señor, para que podamos comprender la anchura, la profundidad, la altura de tu presencia en nuestras vidas. De poder reverenciar, Señor, tu presencia en nuestras vidas, en todo lugar. Así como lo hizo Obed-Edom y tú lo bendeciste, Señor. En 3 meses tú bendeciste a Obed-Edom y a su casa. Todo lo que tenía fue transformado en bendición. Esaú no se dio cuenta de lo que significaba la presencia de Dios en su vida. Y él simplemente despreció tu presencia en su vida, Señor. Pero Obed-Edom marcó la diferencia y rompió la maldición de sus antepasados para no repetir la maldición. Y yo declaro que este pueblo, en el nombre de Jesús, no va a repetir la maldición de sus padres y sus antepasados. Porque este pueblo tiene discernimiento por tu presencia, por tu palabra, por tu espíritu, para hacer tu voluntad.
Este pueblo sí se va a dejar guiar por el Espíritu Santo. Sí se va a dejar guiar por la corrección de hijo, por el mentorado a hijo. Este pueblo no es un pueblo no son hijos, no es un pueblo conformado por bastardos que no tienen padre, sino son hijos genuinos, adoptados por ti, Señor. Y tú vas a corregirnos, y tú nos vas a guiar. Y vamos a participar en tu santidad, y vamos a vivir en bendición, Señor. La bendición que tenía Dios para Esaú no solamente era terrenal, sino también celestial. Esa es la bendición que tiene para todo aquel que cuida tu presencia. Una bendición terrenal, pero también celestial, Señor. Queremos, Señor, que cumplas tu propósito en nuestras vidas. Queremos hacer tu voluntad. Señor, desde ahora y para siempre, todo lo podemos en ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga.